Hernando Muñoz, licenciado en música, investigador, gaitero. ¿Cuántos años de experiencia, maestro? Yo en la educación llevo más o menos unos 35 años. Ejercí de docente en Pereira, en el INEM de Pereira, y como catedrático en la Universidad Tecnológica de Pereira en folclore colombiano. Ten en cuenta sus saberes, su conocimiento, su experiencia. ¿Qué elementos de la cultura popular de la Chuana nos pueden servir para llevarlos a la educación de las instituciones educativas, la educación formal que llaman de la básica primaria, la secundaria, ingresarla como una asignatura o un proyecto transversal? Sí, no, yo pienso que primero que todo, cuando esa persona se forma como músico, ya la práctica de la música en sí le da una disciplina, con lo cual ya empieza a haber un buen trabajo, ¿no? La persona que quiera formarse como músico, pues evidentemente tiene que tener un profesor, un maestro. Ese es un primer punto de conexión para empezar a mostrarle ese camino, ¿no? de la formación. Aunque obviamente la música tradicional pues es de tradición oral y muchas veces no se escribe ni nada, pero pues es un buen elemento para que la gente empiece a entender lo que es una disciplina de estudio para mí, ¿no? Aparte de eso, pues bueno, para aprender a leer y escribir el castellano, sí, digamos, yo pienso que se puede introducir más por el lenguaje musical, sí, sería un poco parecido como cuando uno aprende a leer y escribir cualquier texto escrito, ¿no? La música tiene esos elementos también de escritura mediante la notación musical. Entonces ya tendríamos que hablar de notas musicales, de arpegios, escalas, pero también hace parte de esa estructura que puede formar una persona para saber que todo se puede leer, incluso lo que uno habla, ¿no? Entonces, para mí es más como un motivante para que el muchacho o la muchacha entiendan que a partir de la disciplina es que se aprende. Si tiene la experiencia, por ejemplo, de ser nombrado en una institución educativa, en básica primaria, en básica secundaria, y se quiere dar iniciativa a una asignatura, como la matemática, como el castellano, como las naturales, que se llame, por ejemplo, Cátedra de la Chuana, ¿cómo organizaríamos una programación, por ejemplo? ¿Qué enseñaríamos? Bueno, hay varias cosas ahí. Por un lado la historia, ¿no? Porque esta música no es gratis en el sentido de que no salió debajo de un árbol. Esto tiene todo ese proceso histórico después de la invasión española, Colonia, todo esto, ¿no? Donde obviamente se entiende que en un principio pues todas las comunidades nativas estando acá, llegan aquí los españoles y empiezan a diezmar a toda esta comunidad, no matándolos directamente, muchas veces sí, pero por enfermedades nuevas y historias de estas, ¿no? Luego, pues así resumiendo un poco, luego se ven obligados a traer esclavos porque aquí estaba la minería, bueno, y la gente que se dedicó a la agricultura también. Entonces, eso lo que hizo fue que hubo un encuentro de culturas, ¿sí? Como se ve hoy en día aquí en la región Caribe, que depende del pueblo, pues esa influencia pues se va notando, ¿sí? Entonces, básicamente para mí lo que llegaron fueron esos portadores de tradición que dominaban el lenguaje musical. Por eso también, como músico, si me llevan a otra parte esclavo, yo después intentaré hacer música, lo mismo que le pasó al que vino acá y que vio ese instrumento que los indígenas llamaban charu, chuana, cuisi, bueno, diferentes nombres, y seguramente le quiso probar, entonces por ahí empieza, ¿no? Entonces, por un lado, la parte histórica del instrumento que nos enseña eso de dónde viene, ¿sí? Y con lo cual pues hay otros elementos que se pueden tocar a partir de la historia misma, ¿no? La agricultura, la economía, ¿sí? La parte social, cómo se estructuraban o no, sí, porque me imagino que en esa época, estoy hablando de hace, cuando estaba la esclavitud, pues estabas a la merced del amo y lo que él dijera, bueno, sin embargo puedo subsistir, porque eso es una música que para mí básicamente otro elemento que tienen que entender es que el poder de adaptación de las cosas, porque los humanos nos adaptamos fácilmente a las situaciones, ¿no? No nos acostumbramos, sino que nos adaptamos. Luego se acostumbra uno, pero el fenómeno de la adaptación
que yo hago a partir de unos elementos que son ajenos a mí, pero que los veo parecidos para yo hacer un instrumento. Por ejemplo, hablemos de casos como las gaitas que hacía el maestro Medardo Padilla, que eran de PVC. Él no se detuvo ante que él, siendo ciego, no puede irse al campo a cortar un tubo. Entonces dijo, no, tengo este tubo, y lo hacía así, y eso es lo que importaba, lo que sonara así. Entonces, en ese sentido, pues, por un lado la historia, por otro lado todo lo que tiene pues con ese análisis de por qué pasó, ¿no? O sea, la adaptación, los encuentros que había, y luego pues empezar a estudiar efectivamente esos referentes que tenemos bastante claros, los cuales se tendría que hacer mucho más profundización. Los maestros que conocimos aquí en el Festival de Gaitas, sabemos que el Festival de Gaitas de Ovejas fue un punto de partida, fue un antes y un después en toda la música de gaitas, ¿sí? A pesar de que San Jacinto tuviera grabado ya muchos discos y tal, pero fue el Festival de Ovejas el que pudo traer toda esa gente de San Onofre, que es la otra parte de la música de gaita. Hay como dos vertientes principales, ¿no? Como esta parte mestiza, donde está Ovejas, donde está San Jacinto también, y esa parte más afro, que está por los lados de San Onofre, Media la Baja, todo esto por ahí. Entonces, eso es muy importante distinguirlo. Entonces, yo también, digamos que estudiar la parte colonial, digamos, de la contextual, histórica, y luego meternos a lo particular, donde que, bueno, es que la gaita no es igual en todo lado. Sí, ya sabemos que la construcción del instrumento ya variaba de acuerdo a la persona, y los ritmos también, es diferente. El tambolero, estoy hablando del 80s, 90s, donde se diferenciaba, porque hoy en día hay una estandarización, y yo creo que ha faltado, y a pesar de que hay mucha gente que ha estudiado también y ha sabido preguntar, que se estudien esas raíces bien. Claro, ¿cómo sería eso? Por ejemplo, transcripción por parte de musicólogos de los ritmos, ¿sí? Tomando como referencia las grabaciones ya existentes de Pedro Alcázar, de Medardo Padilla, de Juan del Toro, de Jesús Saya, tamboreros como Félix Santiago Chiquillo, Encarnación Tobar, que ellos son todos parientes de la misma zona, ¿sí? Que es la diferencia que hay. Entonces, para mí sería, por ejemplo, muy importante que la gente que quiera hacer un programa de estudios de la chuana, del instrumento y de esta música, tendría que ser un equipo multidisciplinario, porque es una caja muy grande donde hayan sociólogos, antropólogos, musicólogos que se dediquen a esas transcripciones, porque es que cuando ya esto se lleva a la academia en ese sentido, ya sube a otro nivel, porque ya es como más, digamos, científico, porque se escribe así y así. Entonces, esa sería la otra tarea, empezar a, no solamente pues las grabaciones nos dicen mucho, y escuchando también, pero ya cuando empiezas a transcribir los ritmos, como lo tocaba tal, entonces ya sería un avance muy grande, porque seguramente es lo que nos ha faltado más en esta música. Hemos superado muchos niveles, repito. Festival de Gaitas motiva, Arturo, venga. Festival de Gaitas motiva, y motiva en ese momento para que esto sí, digamos, se dinamice. Pero ahora es importante, sigue la otra parte, porque hemos recogido material para eso.